Caminando en la Fe. Querida familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos de vuelta con este subprograma Caminando en la Fe a través de nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre uno de los 7 sacramentos. Les recuerdo que son 7 los sacramentos en la iglesia, ¿verdad? Los 3 primeros los llamamos de iniciación cristiana, que es el bautismo, la Eucaristía o comunión, la confirmación. Luego tenemos 2 sacramentos que llamamos de curación, que es el sacramento de la reconciliación o confesión y el de la unción para los enfermos. Y luego tenemos el sacramento del orden sacerdotal y el matrimonio, que se les llama sacramentos de la madurez cristiana. ¿Y por qué de la madurez? Porque una vez que nos hemos iniciado en la fe, que hemos confirmado esa fe a través del sacramento que lleva este nombre y de participar en la Eucaristía y de frecuentar la vida en la iglesia, experimentamos el llamado de Dios a consagrar toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas, toda nuestra inteligencia, nuestra voluntad, todo nuestro celo pastoral, nuestro deseo de dar a conocer a Cristo a través del orden sacerdotal que instituyó nuestro Señor Jesucristo en la última cena, conjuntamente con el sacramento de la Eucaristía. Este sacramento del orden tiene 3 grados que voy a explicar, y por eso me acompaña el seminarista Ramón Acosta, que próximamente será ordenado diácono, que es uno de los grados del sacramento del orden. Y para que entendamos un poco los grados, así como podríamos colocar el ejemplo, nuestras tropas profesionales comienzan siendo sargento segundo, después ascienden a sargento primero, sargento mayor de tercera. Bueno, el sacramento del orden comienza por el 3er grado, que es el diaconado. Diaconado, 3er grado. Luego, el presbiterado. Esos son los nombres técnicos. Presbiterado es el sacerdocio de 2º grado. Y luego el episcopado, que es el del 1er grado o la plenitud del sacerdocio o del orden sacerdotal. El diaconado también tiene su fundamento bíblico. No es que la iglesia lo creó, que lo inventó, sino que ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7, encontramos el fundamento bíblico de la institución del 3er grado del sacramento del orden. Y le voy a pedir a Ramón que nos lea ese capítulo 6 y los versículos del 1 al 7 para que escuchemos acerca de los primeros 7 diáconos en la iglesia católica, en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. De los Hechos de los Apóstoles, por aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se suscitó una queja entre los judíos griegos contra los judíos hebreos, o nacidos en el país, porque no se hacía caso de sus viudas en el servicio o distribución del sustento diario. En atención a esto, los 12 apóstoles, convocados a todos los discípulos, le dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios por tener cuidado de las mesas. Por lo tanto, hermanos, nombrad entre vosotros 7 sujetos de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de inteligencia, a los cuales encarguemos este ministerio. Y con esto podremos nosotros emplearnos eternamente en la oración y en la predicación de la palabra divina. Pareció bien esta propuesta a la asamblea, así que nombraron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioqueno, presentándolo a los apóstoles, los cuales, haciendo oración,
le impusieron las manos u ordenación. Entre tanto, la palabra de Dios iba fructificando y multiplicándose sobremanera de números en los distintos pueblos de Jerusalén, creciendo los discípulos y sujetándose también a la fe muchos de los sacerdotes. Bien, es el fundamento bíblico. Repaso rápidamente. Jesucristo muere en la cruz, resucita, envía al Espíritu Santo sobre los apóstoles, les da la misión de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero en la medida en que va creciendo el número de los seguidores de Cristo, pues hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles que los judíos griegos y los judíos nacidos en el país pues comienzan a quejarse que las viudas no eran atendidas en el servicio de la alimentación, entre otras cosas. Surge entonces la necesidad de la diaconía, que significa servicio, el servicio, pero también los diáconos dedicados a la administración financiera, económica, pero también a la administración de los bienes de la iglesia y a la administración de la alimentación para los pobres y los necesitados, recordando que en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo del judaísmo, pues las viudas quedaban desamparadas porque no tenían marido, no tenían hijos, y la iglesia asumía de todo corazón, con caridad, que atender a las necesidades de las viudas, para que los apóstoles se dedicaran a la predicación del Evangelio. Pero no solamente está allí, hemos escuchado el nombre de 7 diáconos, entre ellos Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, se llama el protomártir, se celebra el 26 de diciembre, a San Esteban mártir, diácono. Pero también en la primera carta a Timoteo encontramos cómo debe ser un diácono y cuál es la misión del diácono. En el capítulo de Timoteo está referida cuál es la misión. Vamos a escuchar. Es una verdad muy cierta que quienes desean el obispado desean un buen trabajo en un ministerio santo. Por consiguiente, es preciso que un obispo sea irreprochable, que no se haya casado sino que con una sola mujer, sobrio, prudente, grave, modesto, casto, amante de la hospitalidad, propio y capaz para enseñar, no dado al vino, no violento, sino moderado, no prosélito, ni interesado en más, que sepa gobernar bien su casa, teniendo los hijos de rayas con toda decencia. Pues si uno no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No sea neófito o recién bautizado, porque hinchados de la soberbia, no caiga en la condenación del diablo cuando cayó del cielo. También es necesario que tenga buena reputación entre los extraños, para que no caiga en desprecio y en lazo del diablo. De la misma suerte, los diáconos sean honestos, no nobles en su palabra, no bebedores de mucho vino, no aplicados al torbe de la jerarquía, que traten el ministerio de la fe como limpia conciencia, y por lo tanto sean estos aprobados, así entre los ministros, no siendo tachados de ningún delito. Fíjense las condiciones éticas, morales, tanto para los obispos, los sacerdotes, como para los diáconos, de la cual nos habla la palabra de Dios, que es de donde pues nacen todos y cada uno de los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Ya regresamos con su programa Caminando en la Fe, estudiando y analizando esta figura del tercer grado del orden sacerdotal, como es el diaconado.
Caminando en la Fe. Aquí estamos con su programa Caminando en la Fe con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hablando sobre el orden sacerdotal, de manera particular el tercer grado de este orden sacerdotal, que es el diaconado. Anteriormente hemos hablado de las citas bíblicas, donde se fundamenta la institución del diaconado, la elección y, digamos, ordenación de los primeros 7 diáconos en la historia de la Iglesia. Seguidamente leímos el capítulo 3 de Timoteo, que nos habla de cómo debe ser un diácono, cómo debe comportarse, cuál es la misión que se encomienda a los diáconos, juntamente con lo que expresa Hechos de los Apóstoles, para lo cual fue creado el diaconado como servicio. Y en este momento quisiera que sepamos distinguir dentro del orden sacerdotal los 3 grados, ¿no? Por ejemplo, un obispo, yo soy obispo, ¿cómo se distingue? Usamos la cruz pectoral, usamos el anillo, y cuando estamos con la sotana, usamos lo que se llama el solideo. Un presbítero puede usar sotana blanca, sotana negra, el pajín, así se llama esto, el pajín o la banda, tiene que ser negra si es la sotana negra, o blanca si la sotana es blanca. Nosotros los obispos, sotana negra o blanca, típicamente llevamos botones de color fucsia y el pajín de color fucsia, igual que el solideo. El sacerdote, para la celebración de la Eucaristía, usa el alba, que es esta vestimenta blanca con el símbolo de acuerdo al color litúrgico que corresponda, que sea blanco, verde, morado o rojo, y la casulla, que es un ornamento que puede ser blanco, rojo, morado, verde, de acuerdo al tipo litúrgico, pero que es sin mangas. Y el diácono, en este caso, el sacerdote usa la estola de forma vertical, que cae sobre los hombros. En cambio, el diácono que me acompaña es el seminarista José Manuel Cardoso, que próximamente, con el favor de Dios, junto con Ramón Acosta, que me acompañó en el primer segmento, serán ordenados diáconos junto con John Jairo Olivares Bejarano. 3 diáconos para la Iglesia Castrense el 13 de julio del presente año. El diácono usa la estola, que así se llama, el presbítero la usa de esta manera, y el diácono la usa de la forma siguiente, como se la voy a colocar a José Manuel en este momento, que se usa de esta forma cruzada. Decía que el sacerdote para las celebraciones litúrgicas usa la casulla, y en cambio el diácono usa lo que se llama la dalmática. La dalmática es rectangular y tiene mangas, en cambio la casulla es ovalada o plana, pero sin mangas. El diácono, entonces ustedes lo pueden distinguir por el uso también litúrgico de esta manera, con sus mangas. Esto es, cuando ustedes vean a alguien revestido de esta manera, es un diácono en la celebración litúrgica. Ahora, ¿qué sacramentos puede presidir o administrar un diácono? En primer lugar, bautismo. En segundo lugar, pues hace la bendición del matrimonio. Presencia de los matrimonios. Y Las exequias. La exequia y la asistencia a los enfermos con los diáconos. ¿Qué sería? El sacramento de la unción. Si se le lleva el diácono puede llevar la comunión sacramental a los enfermos. Y también puede presidir lo que llamamos la celebración de la palabra, que diríamos la mitad de la celebración de la misa.
iniciales, acto penitencial, la oración inicial, las lecturas, hace una prédica, se pasa a la oración de los fieles, se concluye con el Padre Nuestro y la bendición por parte del diácono. ¿Qué sacramento no puede presidir un diácono? La confesión no puede celebrar la Eucaristía todavía, sino la mitad de la misa, en la celebración de la palabra. No puede escuchar confesiones, ya lo dije, no puede ungir a los enfermos y, por supuesto, no puede confirmar porque es el sacramento reservado al obispo, al igual que las ordenaciones sacerdotales. Pero bautizar, presenciar las bodas, ¿verdad? Para bendecir la normal, celebración de la palabra y llevar la comunión a los enfermos y asistir en la celebración de la Eucaristía cuando el diácono, quien proclama el Evangelio, es el diácono. Entonces, es como para que podamos tener un conocimiento general de la figura del diaconado en la iglesia. ¿Y cómo se le llama a un diácono? Porque también las personas le preguntan a uno, pues le preguntan, ¿no? A ellos se les refiere como el diácono. Luego, les decía anteriormente que el sacramento del orden, el segundo grado es presbítero. Ese es el nombre técnico, presbítero. Ahora, vienen los cargos. Entonces, si un presbítero está al frente de una parroquia, se dice párroco. Si un presbítero está como capellán militar, capellán de un hospital, de una universidad, de un colegio de monjas, o de unas monjas, de una cárcel, se le llama capellán, pero es un presbítero, porque es un nombre, digamos, preciso, técnico. Que a los presbíteros también se les llama el sacerdote. Algunos dicen el cura, ¿no? El padre, todo eso está bien, pero el nombre técnico es presbítero. Por eso que cuando ustedes ven que el párroco debe firmar un documento, coloca presbítero Benito Méndez, por ejemplo, ¿no? Entonces, son los cargos. Luego, el obispo. El obispado es uno solo, ¿verdad? Y después están los cargos. Entonces, por ejemplo, yo soy el obispo para la Fuerza Armada, pero hay un obispo para la diócesis de Los Teques, o para la diócesis de Guadena, para la diócesis de La Guaira. Caracas es un arzobispado, entonces es un obispo, pero el cargo es ser arzobispo. Y el Papa es el sumo pontífice, sin embargo, él es el obispo igual. Algunos piensan que uno va ascendiendo como se asciende en la vida militar. No, eso es un solo orden sacerdotal con 3 grados y luego están los cargos. El ser cardenal, por ejemplo, no forma parte del sacramento del orden. Así como el presidente nombra a los ministros, el Papa nombra a los cardenales. Y puede ser un presbítero, puede ser un obispo, puede ser un arzobispo, pero es libertad del Papa nombrar a los cardenales. Y no es que uno, mire, ya me corresponde por tiempo en el grado de obispo, me toca arzobispo y después me toca cardenal. No, esos son grados para el servicio en la iglesia que vamos recibiendo, ¿no? Pero repito, el sacramento del orden es 3 grados: diácono, presbítero, obispo. Y todo es para el servicio de la comunidad, todo es para evangelizar, para predicar, para acompañar, para escuchar, para orientar, para dirigir espiritualmente a los hombres y mujeres que se nos han confiado. En este caso en la Fuerza Armada, pero también en las iglesias particulares que están en toda Venezuela, en todo el continente latinoamericano y en todo el mundo. Así pues que espero que con esta introducción así a modo general que hemos hecho sobre el orden sacerdotal, pues podamos de verdad caminar en la fe, crecer y madurar en esa fe y saber, bueno, qué es un sacerdote, qué es un diácono, qué es un obispo y cuál es la misión que cada uno ha recibido de parte de Dios, de parte de la iglesia, y sobre todo es evangelizar para conocer a Jesucristo del Señor. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe, que Dios les bendiga, les acompañe y hagan ustedes, hombres y mujeres, que puedan caminar hacia el reino con Cristo.
apostólico con Cristo resucitado. Caminando en la fe.